Ya último adiós. La última vez que sostuve a mi hijo, sus dedos se enroscaron en los míos como enredaderas de campanillas, frágiles, confiados. Memoricé el ritmo de su respiración, el calor de su mejilla contra mi pecho. Los monitores sonaban con regularidad. Las enfermeras asentían con tranquilidad profesional. Complicaciones menores, dijeron. Procedimiento rutinario. Cuando el cuarto quedó en silencio 1 hora después, lo llamaron una cascada imprevista. Yo lo llamé robo. Me entregaron folletos sobre apoyo al duelo. Mi madre trajo guisos, susurrando, no hagas olas, Lina, no lo traerá de vuelta. Pero las olas ya estaban allí, estrellándose en mis sueños, despertándome con preguntas. ¿Por qué la doctora Voss canceló la consulta neonatal? ¿Por qué alteraron los registros de medicación? Comencé en silencio, noche tras noche, revisando archivos del hospital. Mañanas rastreando números en notas desechadas. El conserje, el señor Patel, me vio llorar en la capilla. Me deslizó una tarjeta magnética. Almacén B, murmuró. Sigue las fechas. Los archivos olían a polvo y antiséptico. Entre facturas de gasas y jeringas los encontré. Resultados de laboratorio fotocopiados, iniciales tachadas, órdenes retroactivas. Mis manos temblaron. No eran errores, eran patrones. Apreté una página contra mi pecho, aún tibia de la fotocopiadora. El duelo, entendí, talla 2 caminos. Uno donde te ahogas, otro donde cavas hasta encontrar hueso. Esa noche envié un correo al Colegio Médico Estatal. La respuesta llegó al amanecer. Investigaremos. Llevé el calcetín diminuto de mi hijo en el bolsillo del abrigo, una brújula. El día que lo destrozó todo. La mañana de la cirugía, guardé los calcetines azules con dinosaurios de Liam en su bolsa hospitalaria. Se rió cuando fingí que el T-Rex le mordisqueaba los dedos. La enfermera dijo, hacemos 6 de estas por semana. Casos simples. La doctora Voss entró como una brisa, hojeando expedientes. Estará en casa para el jueves, prometió. Se lo llevaron a las 10:17 a.m. Conté los azulejos del techo en la sala de espera. Al mediodía, un residente con sudor en el cuello mencionó un leve retraso. Para las 2 p.m. me trasladaron a un área privada. Primero llegó la trabajadora social. Un detalle que luego reconocería como estratégico. La doctora Voss entró con una tableta. La doctora Voss entró como una brisa, hojeando expedientes, el de demo los que luego reconocería como estratégico. La doctora Voss entró con una tableta, una brújula, su voz suave como las paredes estériles. Hemorragia inesperada, dijo. La controlamos, pero su oxígeno bajó. Tocó la pantalla. Un gráfico con líneas rojas quebradas. ¿Ve este desplome? Ahí lo perdimos. Pedí los registros de anestesia. Ella parpadeó. Están bajo auditoría. El alta médica listaba fármacos que nunca recibió. El consentimiento tenía mi firma, fechada 2 días antes.
cuando estaba en el trabajo. Cuando exigí la lista del equipo quirúrgico, tocó la pantalla. Un gráfico con líneas rojas quebradas. Un detalle que luego reconocería como estratégico. Jamás entendí la sombra. ¿Cómo me ha hecho entenderle el eso ártico? Me pude suprimir el temblor de la pantalla de quirúrgica. Él pendía mi pecho. Cuando me diera los médicos la administradora recordó de pronto una reunión obligatoria. Esa noche en el estacionamiento, una mujer en pijama médico me persiguió. Ni siquiera debía estar allí, susurró, entregándome un pañuelo doblado. Un número, un nombre, Elliot perfusionista. Llamé a las 3 a.m. Una voz masculina, exhausta. Falló la máquina de bypass. Lo sabían, lo sabían. A la mañana siguiente llegaron flores del hospital. La tarjeta decía, más sentido pésame por su pérdida. Sin firma. Desplegué todos los documentos en la mesa de la cocina. Páginas blancas, mentiras negras. Mi dedo se detuvo en una marca de tiempo en un círculo. 11:43 a.m. El minuto exacto en que el latido de Liam titubeó en el monitor. El reloj del quirófano estaba 22 minutos atrasado. El silencio de las batas blancas. Los pasillos olían a amoníaco y mentiras. Al día siguiente caminé frente al equipo de la doctora Voss, internos abrazando carpetas. El día que lo destrozó todo, la vitrinita se arró experta y en corazón. No lo tocamos, no lo toímos. La sentencia avisada fue el índice. Esposa de Liam perfusionista. Le mandé los recoges médicos del hospital a Luis de la universidad. La firma a riño del impiro del ejército el robo. Ni siquiera también se pusieron en el espejo enfermeras evadiendo miradas. Su silencio no era vacío. Tenía textura. Cómo temblaban las manos del técnico de farmacia al pedir los registros de Pixis. Cómo la enfermera jefe recordó de pronto un código azul al final del corredor. Aprendí a cartografiar su quietud. Empieza por los que se inquietan. La terapeuta respiratoria que se quedó después de su turno, observándome revisar frascos de medicación. Su gafete decía Marisol. Abrió la boca 2 veces, la cerró, luego deslizó un post-it sobre el mostrador. Pregunta sobre el incidente del 3 de octubre. Cuando levanté la vista, ya no estaba. El abogado del hospital lo llamó falla sistémica de comunicación. Yo lo llamé guión. Lo ensayaban. Voces bajas, hombros encogidos. No estaba de turno ese día. Pero olvidan algo. El dolor agudiza el oído. Detectas el titubeo en la respiración de un residente cuando miente. Notas cuando un conserje accidentalmente deja abierto un armario. Documenté todo. No solo horas y nombres, sino detalles irrefutables. La mancha de café o un consentimiento falsificado. El sello de tiempo borroso por tinta escasa. Mi mesa de cocina se volvió cuartel militar.
notas adhesivas codificadas por colores. El dolor agudiza el oído. Detectas el titubeo en la respiración de un residente cuando miente. Notas cuando un conserje accidentalmente deja abierto un armario. Documenté todo. Grabaciones disfrazadas de listas de compras. Una verdad me sostenía. Hasta los mentirosos meticulosos dejan huellas. La doctora Voss se inclinaba 12 grados al antedatar registros. La enfermera nocturna usaba ortografía británica, anestesia, en informes alterados. Pequeñas grietas. Cuando el consejo desestimó mi primera denuncia, les envié un USB con 37 horas de grabaciones. Enfermeras destruyendo documentos en el estacionamiento a las 2 a.m. Cuando lo llamaron coincidencia, reproduje un mensaje de voz. Deja esto, te denunciaremos por allanamiento. ¿Número oculto? Sí. Pero el ruido de fondo coincidía con la máquina de hielo de urgencias. Borgoteaba como un ahogado. El calcetín de mi hijo seguía en mi bolsillo. Lo frotaba durante reuniones. Un rosario táctil. Así se sobrevive, me decía. Convierte sus susurros en pruebas. Su silencio en confesión. Un susurro en los archivos médicos. Los archivos olían a moho y arrepentimiento. Tubos fluorescentes parpadeaban sobre estantes combados por décadas de negligencia. Esperaba resistencia. Quizá seguridad. No un hombre escuálido en suéter apolillado, escudriñando mi gafete como si ocultara secretos. Es la tercera madre este año, dijo con voz ronca por el polvo. Su gafete decía Elías. Nunca vuelven. Sí, dijo con voz ronca por el polvo. Su gafete decía Elías. Nunca vuelven. Coloqué el calcetín de Liam entre nosotros, un manifiesto silencioso. Su mirada se aferró a él. Luego saltó a una Polaroid descolorida en su escritorio. Una niña con coletas, riendo. 1983 garabateado en la esquina. Mi sobrina, dijo abruptamente, como si lo acusara. Ataque de asma, dijeron, falla del equipo. Abrió un cajón, empujándome un archivador. Tercer pasillo. Sigue los puntos rojos. Los puntos llevaban a un libro marcado Auditorías Farmacia. Mis dedos recorrieron lomos hasta encontrarlo. Un expediente mal archivado entre guías nutricionales. Dentro una hoja enumeraba faltantes del 12 de marzo. Propofol, reserva crítica. Pero ese mismo día, anestesiología había firmado por 6 viales. 3 pasos. Recordé el consejo del señor Patel. 1. Prueba la escasez. 2. Cruza las requisiciones. 3. Encuentra quién anuló el sistema. Los números bailaron. Los números bailaron.
Puse todo mi filo respiratorio. Entré en compras en el que dejaron. Salí a un hotel dentro de un bolse muy peado. Me puse por encima de un piano. Pero la pantalla pendiente de la esquina encaja el tronco del invierno. Así me preguntó. ¿Cuándo lo llevaron coincidencia? Con mirada se aferró a él. ¿Dónde están tan timos? Donde no están tenía nada que ver con ciencia. 12 de marzo, el día que vos reprogramó la cirugía de Liam. El día que farmacia no tenía nada. Elías apareció a mi lado con una lupa. Revisa las iniciales. Bajo el vidrio la firma del oficial de compras se transformó. No RL de Rebecca Liu, sino AB estirada en jeroglíficos. Creen que somos ciegos, murmuró. O que dejamos de importarnos cuando se van los cuerpos. Copié cada página. El zumbido de la máquina ahogando mi pulso. Al agradecerle. Me entregó un post-it. Sala 407B. Se llamaba Sofía, dijo, mirando la Polaroid. Le gustaba el helado de fresa. A las 2:58 am. La puerta estaba entreabierta. Dentro una computadora mostraba un portal de HCE abierto. Sin contraseña. Historial de búsquedas. Voz A. Registros de anulaciones. Sirenas estallaron en mi cráneo. Demasiado fácil. Hasta que vi el post-it en el monitor. Por Sofía. Los registros cargaron. 2 anulaciones esa semana. Una de Propofol. La segunda, una solicitud de consulta neonatal. Eliminada el 13 de marzo. A las 4:15 p.m. Una hora después del último latido de Liam. La impresora escupió hojas. Pasos resonaron abajo. Agarré los documentos y corrí. La voz de Elías persiguiéndome. Quema sus mentiras. En el estacionamiento, desdoblé la consulta neonatal. Nombre del especialista, doctora Rebecca Liu. Las mismas iniciales falsificadas en el libro de farmacia. El calcetín de Liam se adhirió a mis dedos. En algún lugar arriba, una ventana se cerró de golpe. O quizá, un expediente clausurado para siempre. El rastro documental de la traición. La tenue luz de un flexo ilumina pilas de papel. Informes de incidentes. Marcas temporales. Notas de enfermería garabateadas. Mis dedos recorren fechas. 2010, 2011, 2012. Cada página susurra la misma historia. Medicamentos retrasados. Alarmas ignoradas. Firmas falsificadas. La carpeta del archivista yace abierta. El lino desgastado. Extiendo los documentos por el suelo, conectando años con hilos rojos. Emerge un patrón. Cada julio, escasez de personal. Cada diciembre, órdenes antedatadas. Las mismas iniciales médicas, JR, aparecen junto a cada registro alterado. A las 3 am, lo encuentro. Un incidente de 2011, donde los antibióticos llegaron tarde para una recién nacida llamada Lena. Queja de la madre, extraviado en trámites. Lena sobrevivió. Mi hijo no. Pero la razón no fue casualidad, fue escala. JR había aprendido a diluir errores, dispersándolos entre años y departamentos. Un caso parecía mala suerte.
¿Una docena? Un sistema. La llave del archivista. Abre más que almacenes. Sigo sus instrucciones, tecleando códigos ocultos en la base de datos del hospital. Neonatal Logs Old. Revela narrativas de enfermería, sin censura. Doctor se negó a autorizar medicamentos. Dijo que el bebé no era prioridad. Compilo cronogramas, cruzando horarios de turnos con registros farmacéuticos. La declaración jurada de un residente novato lo confirma. JR ordenó falsificar gráficos, amenazando carreras ante negativas. Así se construye un caso. 1. Traza la línea temporal. Usa pestañas codificadas por color. Retrasos médicos, cambios de turno, testimonios. 2. Vincula registros físicos y digitales. Los archivos ocultos suelen citar códigos de estantes y carpetas del archivo. 3. Exige rastros de correos. Las solicitudes legales revelan órdenes como actualizar entradas anteriores o uniformar registros. Entrego las pruebas al consejo médico, en una carpeta negra. La foto de mi hijo sujeta con clip en la portada. Semanas después, un titular. Jefe de pediatría suspendido durante investigación. El papel no miente. La tinta seca. Los sistemas se derrumban cuando anclas verdad a fechas, nombres, leyes. Próximo, la reunión donde el silencio finalmente se quiebra. Enfrentamiento en la sala de juntas. El aire olía a desinfectante, igual que la UCIN, donde mi hijo exhaló su último aliento. 12 rostros me observaban mientras colocaba la carpeta sobre la mesa. Sus páginas hinchadas de informes, declaraciones juradas, sellos horarios. El director administrativo frunció el ceño. Este procedimiento es irregular. Encendí el proyector. Una nota manuscrita de enfermería llenó la pantalla. Doctor JR nos ordenó antedatar los registros. Luego, imágenes de vigilancia con hora. 23. La farmacia entregando antibióticos horas después de la orden prioritaria. Su protocolo exige acción inmediata en medicamentos críticos. Dije con voz firme. ¿Por qué el retraso? Un miembro del consejo carraspeó. Estos documentos son inadmisibles. Son originales de su archivo, certificados por su custodio nocturno. Pasé a la sobredosis de morfina de 2010. Luego al caso de Elena. Mismo médico, mismos retrasos. Lo ascendieron tras cada incidente. Silencio. Entonces la abogada a mi lado deslizó una declaración jurada notariada. JR amenazó la residencia de ella si documentaba con veracidad. La pluma del director repiqueteó. Investigaremos internamente. No. Coloqué la foto de mi hijo sobre la carpeta. Investigarán públicamente. Sanidad tiene copias. Y la prensa. Miradas se cruzaron. Murmullos legales estallaron. Una consejera de cabello plateado, aire maternal, se inclinó. ¿Cuántos más? 7 muertes confirmadas. 12 discapacidades evitables. Le entregué la llave del archivista. Revisen el almacén B2. Las pruebas siguen allí. Si combates un sistema, 1. Lleva aliados, un abogado, un testigo, hasta un amigo. Fisura su dinámica de poder. 2. Usa sus herramientas. Proyectores, carpetas, su propio membrete, dificulta evasivas. 3. Apuesta a lo humano. Busca a quien en la mesa aún conserve un gesto de empatía. Votaron destituir a JR. Esa misma tarde. El director renunció 15 días después. La verdad no es vencer, es volver el silencio insoportable. Próximo. Cuando los ecos se convierten en rugidos, la verdad resuena con más fuerza. El tribunal murmuró mientras el juez leía el veredicto. Negligencia grave, confirmada. Licencia del doctor JR revocada. Protocolos hospitalarios sometidos a revisión integral. La foto de mi hijo descansaba junto al estrado del testigo. Un testigo mudo. Afuera. Una periodista preguntó, ¿y ahora qué? Le entregué una memoria USB con cada documento, cada cronograma. Difúndelo todo. Semanas después, los correos inundaron.
Una enfermera en Ohio reconoció los patrones: medicamentos retrasados, gráficos falsificados. Un abuelo en Texas usó mi plantilla de pruebas para demandar tras el diagnóstico erróneo de su esposa. El archivista llamó: la voz quebrada. Están digitalizando todos los registros, nada más de triturar. He aquí por qué importa la verdad. Los sistemas temen la exposición. Una mentira expuesta debilita la estructura. Dos la derrumban. Si luchas, publica todo. Oculta nombres, pero comparte fechas, patrones, métodos. 2. Aliados estratégicos. Grupos de defensa de pacientes convierten casos aislados en movimientos. 3. Auditorías externas. Los hospitales se autoinvestigan como zorros cuidando gallineros. En la tumba de mi hijo, coloco un recorte impreso. Hospital implementa seguimiento de medicación en tiempo real. El viento se lo lleva, una pequeña bandera de rendición de cuentas. El duelo no termina. Tampoco el cambio. Habla hasta que los ecos se conviertan en acción. Fin de la serie. Sea por favor, habla hasta que los ecos se conviertan en acción. El duelo no termina, tampoco el cambio.